Para quien nos visita por primera vez, quiero que sepan que este lugar somos una familia. Somos familia Roca. Bienvenidos. Si nos visitas por primera vez, siéntete cómodo como en casa. Hay algunas cosas que hacemos y otras que no. Dentro de las que no hacemos es juzgar. Es lo único que puedes tocar. Aquí todos somos pecadores. No somos un museo. Somos un hospital de gente que buscamos al médico por excelencia, al médico de médicos, y su nombre es Jesús. Así de que ponte cómodo, siéntete en casa, siéntete apapachado, porque eso es lo que somos. Somos una familia, y uno en familia busca el apapacho, estar cómodo, estar tranquilo. Y eso es lo que vas a recibir el día de hoy. Niños y adolescentes pueden pasar a su clase, secundaria y prepa. Antes de que se vayan todos los jóvenes, tenemos un grupo para jóvenes de secundaria y preparatoria y un grupo para niños pequeños, donde no es una guardería, sino que les enseñan palabra, les enseñan a conocer de Dios, del amor de Dios y de la bendición de Dios. Y por si eso fuera poco, pues nos dan chance una horita de estar en paz con lo que pase, ¿verdad? Se agradece, ¿sí o no, papás? Se agradece bastante. Muy bien. Estos jóvenes van a hacer una actividad de evangelismo, van a ir a la calle a hablar con los policías, les van a compartir del amor de Dios y les van a dar un lunch. Es algo muy importante tanto para los jóvenes como para la policía, porque como bien dijo Josh, silencio por favor, silencio, tomen sus lugares o pasen a sus salones. Vamos a comenzar. Hoy nuestro tema es el arrepentimiento verdadero. Yo quiero iniciar esta mañana con una pregunta para la cual reclamo toda la honestidad posible. Y esta pregunta es: ¿alguna vez has cometido un error? Yo sí, mucho, muy seguido. Poco, pero muy seguido, dice la canción. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy importante para nuestra vida personal, pero también para nuestra vida espiritual. Y tiene que ver con el arrepentimiento verdadero. Y este arrepentimiento verdadero muchas veces se confunde con la culpa. Y no es lo mismo sentir culpa que sentir arrepentimiento. La palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo, que es a quien se le atribuye haber escrito la segunda carta a los Corintios, habla de dos tipos de tristezas. Nosotros vamos a poner esa tristeza, una tristeza en el lado de la culpa y otra tristeza del lado del arrepentimiento verdadero. ¿Ok? La culpa y el arrepentimiento verdadero ambos producen tristeza, solo que una, como dice el apóstol Pablo, produce vida, salvación, y la otra, la tristeza de la culpa, produce muerte. Que Dios bendiga a cada uno de los que estamos hoy reunidos. Quiero comenzar pidiéndote que hoy estés muy reflexivo. Esto es como vitamina espiritual. Esto es algo muy importante, porque de aquí vamos a salir sabiendo distinguir entre una culpa que no trae nada bueno y un arrepentimiento que trae todo bueno. Judas tuvo culpa. Ahorita vamos a llegar para allá. Todos, absolutamente todos hemos pecado. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y son destituidos del reino de los cielos. Dice la propia palabra en Romanos que todos hemos pecado, todos hemos cometido errores, todos los hombres y mujeres santos que han pisado esta tierra, salvo Cristo, todos cometieron errores, todos desobedecieron, todos pecaron. El rey David se equivocó, Salomón se equivocó, Moisés se equivocó, José se equivocó, María se equivocó, todo el mundo cometió errores. Y eso es importante que lo tengamos, porque a veces nosotros somos jueces muy duros con nosotros mismos. Y eso tampoco está padre si es para culto. Si es para arrepentimiento genuino, está bien. Pero si tú te has convertido en tu propio juez y verdugo, si tú eres la voz que todas las mañanas te dice: eres culpable, eres malo, no eres digno, entonces no estás en el camino correcto. El camino correcto es otro, al que vamos a aprender a llegar.
Hay personas o habemos personas que a veces no podemos dormir por algo que hicimos hace 20 años. Y cada vez que recordamos ese momento, sentimos un gran peso que oprime nuestro pecho. Otros hemos pedido perdón tantas veces como es posible, pero seguimos creyendo que Dios no puede perdonarnos, porque tenemos una falsa idea de Dios. No sé cómo tú hayas crecido con respecto a la idea de Dios, pero yo crecí pensando que Dios estaba enojado conmigo. Y lo primero que hacía era tratar de escondérmele a Dios, porque yo sentía que estaba enojado, porque a mí me dijeron que Dios castiga. ¿Alguien le dijeron alguna vez que Dios castiga? Levante su mano. Bueno, como la mitad. Déjame decirte algo, Dios no castiga. Puede, y es un Dios justo, y hay justicia y habrá justicia. Pero el propósito principal de Dios, con lo que Dios, digamos que se levanta en la mañana, aunque Él no duerme, Él no descansa, dice la alabanza, no descansa el que cuida mi alma. Pero Él no está pensando en cómo castigarnos. Él está pensando cómo restaurarnos. Él está pensando cómo levantarnos, cómo ayudarnos, cómo abrazarnos, cómo soportarnos, cómo tomarnos de nuestra mano para podernos llevar hacia la salida. Pero nosotros a veces pensamos que es todo lo contrario. Por eso cargamos culpas desde hace tantos y tantos años y no podemos desprendernos de ellos, porque no hemos entendido que Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es tan generoso que te promete no solo restaurarte, sino hacerte una criatura nueva. Dice su palabra que todo aquel que en Él cree es hecho una criatura nueva. Ahí junté 2 versículos, ¿verdad? Pero el punto es que todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados es hecho una nueva criatura. Y eso es importante. Es importante porque estamos delante de un Dios que no solo no quiere agarrarnos a latigazos, no solo no quiere exhibirnos, como ahorita exhibieron algunos jóvenes que no han hecho su tarea de traer la playera. Él no quiere hacer eso. Él quiere que estemos bien. Él quiere que estemos contentos. Quienes son papás en este lugar, ¿cómo quieren ver a sus hijos? ¿Felices? Y si los hijos se equivocan, tu primer instinto es: a fuerza tengo que castigarlo. Primero ves que esté bien, tal vez ya luego como papás ya vemos el castigo, pero la primera reacción es ver que estén bien, y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que yo quiero en esta mañana que tú tengas súper presente, para que puedas comenzar a distinguir entre la culpa y el arrepentimiento, y principalmente para que hoy, a partir de hoy, nosotros dejemos de sentir culpa y comencemos a sentir arrepentimiento verdadero. No son lo mismo, culpa y arrepentimiento. La culpa puede hacerte llorar, la culpa puede quitarte el sueño, la culpa puede hacerte sentir miserable, la culpa puede hacerte sentir que no eres digno, que te la pasas equivocándote, que no das una, que todo te pasa. Eso es lo que la culpa produce en el corazón de quien la siente. Yo no sé si de todos los ejemplos que te dije encuentras uno solo que sea positivo. ¿No es cierto? Porque la culpa no trae nada bueno a tu vida, absolutamente nada. Trae muerte. Hay personas que lloramos o que lloran por consecuencias de su pecado, pero nunca lo abandonan. ¿Les ha tocado? Yo conozco gente, que no voy a decir su nombre, que: pastor, la regué, y se ponen bien tristes, lloran, piden perdón y juran una y otra vez que no lo van a volver a hacer, y lo vuelven a hacer. Porque ¿qué sintieron? Culpa, o probablemente vergüenza, pero no sintieron arrepentimiento genuino. Recordamos lo que dice el apóstol Pablo sobre las 2 clases de tristeza: la que produce vida y la que produce muerte. ¿Cuál te gustaría experimentar? A mí, la que produce vida. Porque si produce vida, produce oportunidad. Y todos, estoy seguro que todos, necesitamos siempre una segunda oportunidad. Hoy vamos a descubrir cuál de estas tristezas hay en nuestro corazón. Porque Dios no quiere que seamos esclavos, que vivamos víctimas
de la culpa y de ese sentimiento que te oprime. Él nos quiere libres. Él quiere llevarnos al verdadero arrepentimiento, al perdón y a la restauración. Porque el arrepentimiento verdadero lo que produce es perdón en uno mismo, perdón de parte de Dios y restauración. El arrepentimiento verdadero es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Y ese arrepentimiento produce vida. La culpa, en cambio, es una carga que te puede y te va a destruir. Si tú dejas que la culpa te domine, ten por seguro que vas a ser destruido. ¿Y sabes qué? Dios no quiere que eso pase. Pero primero debemos entender qué es la culpa. Me aviento una definición que te voy a leer aquí para que no se me pase ni un punto. Culpa es el sentimiento negativo que surge cuando reconoces que hiciste algo malo, dañino o que va en contra de tus valores. Es una emoción centrada en el pasado y en el juicio interno sobre nuestras acciones. A menudo viene acompañado de vergüenza, remordimiento o autocastigo. Dios nos dio una conciencia precisamente para advertirnos cuando pecamos. Cuando tú y yo reconocimos por primera vez a Jesús, cuando nosotros dijimos, yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a habitar dentro de tu corazón. Antes de que tú reconocieras a Jesús, no era así. Por eso dice la palabra que eres hecho una nueva criatura. Una criatura que ahora, además de ser nueva, lleva consigo al Espíritu Santo, que es una de las tres personas de Dios. Y este Espíritu Santo, una de las cosas que hace es hacerte consciente del pecado. Eso que le llamas mi conciencia, eso que le llamas la vocecita que te dice que estás haciendo mal. Cuando tú has entregado tu vida a Cristo, es el Espíritu Santo. El problema es que cuando no somos conscientes de lo que ya tenemos en nuestra vida, el Espíritu Santo y a Jesús, nosotros podemos quedarnos viviendo en la culpa. Y la culpa comienza a repetirte de manera sutil. Y este también es el enemigo, que te dice al oído, de una manera sutil, ya no hay esperanza. Tú ya no tienes compostura. Yo sí conozco a algunos que pues se les dijo más de una vez, ¿no? Y para aquí se acomodan, que ya no había esperanza. Nunca van a cambiar. Dios ya no te quiere. Eres un fracaso. Y todas esas cosas negativas que, como producto de haber cometido un error, de haber pecado, de haber fallado, y si te estacionas en la culpa empiezas a escuchar. A veces le escuchas del mundo, de los que te rodean, pero otras, y las más peligrosas, son cuando provienen de tu propia cabeza. Tú no puedes, no lo vas a lograr, no eres digno, mira ya todo lo que hiciste, mira nada más cómo está tu pasado, tú ya no vales. Y aquí es donde entra la promesa de Dios. Cuando Dios te dice que si te arrepientes de corazón de tus pecados, reconoces a Jesús como tu Salvador y comienzas a tener una vida en santidad, tú vas a ser hecho una nueva criatura. La palabra dice que Dios se olvida de tu pecado cuando tú te arrepientes. Qué bueno, ¿no? Porque Dios no es como la esposa que te va a decir, ¿te acuerdas que hace 16 años, 12 días y 24 horas tú hiciste y dijiste esto? Dios se promete, Dios te promete, Dios se compromete a olvidar tu pecado. Cuando tú y yo estemos delante de Él y saque nuestro expediente, en ese expediente no se va a encontrar el pasado del cual nos arrepentimos de manera genuina. Dios no lo va a ver. Dios no te está diciendo solamente que lo va a perdonar y va a guardar el registro para poderlo usar cuando le parezca conveniente. Dios te está diciendo, se me va a olvidar. Pero necesitas tener un arrepentimiento verdadero. No culpa, arrepentimiento verdadero. Esas voces no provienen del Espíritu Santo. Esas voces que te hablan cosas negativas no son de parte de Dios. Dios no te está diciendo que ya no te quiere, Dios no te está diciendo que no eres suficiente. Dios te dice todos los días todo lo contrario. Dios te dice, eres tan valioso,
Eres tan importante y eres tan amado por mí que envié a mi propio Hijo a morir en la cruz por el perdón de tus pecados. Así somos tú y yo de importantes. Así somos tú y yo de valiosos. Valemos tanto que el Dios creador, el Dios todopoderoso, se hizo hombre y murió por amor a nosotros. Y cuando estaba en la cruz, en ninguna parte de la Escritura dice, Jesús recordó todos los errores de su pueblo. En ninguna parte de la Escritura dice, y Jesús lloró decepcionado por todos los pecados que habían cometido. En la Escritura dice, Jesús hablando y diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y todavía, poco antes de morir, dijo, consumado es, pagada la deuda del pecado, para todos aquellos que decidan creer en Jesús. Fíjate nada más qué Dios tan hermoso tenemos, a diferencia de otros dioses con D minúsculo, de otros falsos dioses, dioses que a veces nosotros nos hacemos, porque cuando la palabra dice no te harás falsos dioses, no necesariamente quiere decir que te hagas un dios al cual le atribuyas poderes sobrenaturales, sino que a veces nosotros ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios, en el trabajo, en la familia, en cómo luzco, en el éxito personal, y de eso hacemos un Dios. ¿Y sabes qué? Esos falsos dioses tarde o temprano te cobran la factura, porque ellos no tienen misericordia ni amor por ti. Cuando no hagas algo que el mundo demanda que hagas, esos dioses que tú mismo creaste para ti se van a apartar y te van a dejar solo. A diferencia de Dios, el Dios verdadero, Él no te deja solo a pesar de las veces que tú y yo nos habramos equivocado. Él está, dice la palabra, tocando tu puerta. Dice la palabra que Jesús toca tu puerta y si abres, Él entrará y cenará contigo. Y cenar es algo íntimo, cenar es algo personal. Cenar con alguien es algo donde tú muestras una relación, una voluntad de tener una relación, una amistad. Y eso es lo que Jesús ofrece todos los días según su palabra. La oportunidad de abrir tu puerta. No cuando estés preparado o preparada. No cuando estés en tu mejor versión. Jesús está dispuesto a entrar a tu corazón en el peor momento de tu vida. Cuando más destruido estés. Cuando más mal te sientas contigo mismo. Cuando más estés bajo el peso y el yugo de la culpa. Ahí está Jesús para extender su mano y rescatarte. Pero Él toca tu puerta. Tú eres quien se la abre. Tú eres quien le dice pasa. Y Jesús se encarga de lo demás. Mientras el Espíritu Santo nos convence de pecado, es decir, el Espíritu Santo es esa vocecita que cuando has recibido a Jesús te dice, por ahí no, eso no está bien, te inquieta, te incomoda. Cuando vas a tomar una decisión o vas a hacer algo, te inquieta esa voz que te dice, cálmate. Porque yo no soy ustedes, pero yo soy la peor versión de mí cuando manejo. Procuro manejar bien, soy prudente y creo que lo hago bien, pero a la más mínima provocación sale el viejo hombre. ¿Sí o no? Ya se les atravesó y ¡ay! Dios te bendiga. Ojalá. Pero está ahí el Espíritu Santo que te dice, Juan Manuel, tú ya no eres igual que los demás. Tranquilo. La verdad me da mucho coraje porque me lo guardo, ¿no? Quiero todos los días, bueno, no es que quiera, es que me provocan los demás conductores. Pero cuando tú entiendes quién eres a partir de que recibiste a Jesús, cuando tú comprendes el estatus que tienes, no es que seas más que los demás, pero eres especial, porque tú ya no eres cualquiera, tú ya eres hijo del rey. ¿Cómo se comporta un hijo del rey? ¿Cómo se ve a comportar un príncipe, una princesa? Y entonces, cuando tú estás saliéndote del protocolo de príncipe o de princesa, está esa voz en tu cabeza diciéndote, tú ya no le perteneces al mundo, tú le perteneces a Dios. Y tenemos que recalcular la ruta y respirar, perdóname Señor por haberme enojado, y ya le pones a la alabanza en el carro para que te apacigüe y ya tratas de no pelear. ¿Es difícil? Sí. Es un ejemplo de la vida diaria. Todos tenemos ese tipo de retos,
en los diferentes aspectos de su vida. Quien trabaja, pues seguramente en la oficina ahí también es una guerra constante, ¿no? Porque de todo te encuentras. Los que te quieren ver mal, los que te quieren ver bien, los que siempre te molestan, etc. Pero recuerda que tú ya no eres cualquiera. Tú eres un hijo del Rey. Y así con la frente en alto todos los días de tu vida, porque sabes de quién eres hijo. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la culpa sin Cristo. Y el ejemplo número 1 es el del famosísimo Judas. ¿Todos conocen a Judas? ¿Todos saben qué hizo Judas? No San Juditas, el otro Judas. Judas, después de haber entregado a Jesús por 30 monedas, sintió culpa. Y esa culpa lo movió a regresar al templo con los sacerdotes a decirles: he cometido un error, he pecado porque he entregado sangre inocente. Judas se dio cuenta del gran error que había cometido y sobre él cayó una pesada culpa. Pero ¿saben cuál fue la mala decisión? Que él decidió regresar al templo con los sacerdotes, cuando él debió correr ¿a dónde? Con Cristo. Él debió correr con Jesús. Judas, cuando sintió esa culpa, debió haber corrido a los brazos del maestro a decirle: Señor, perdóname, he cometido un gravísimo error. Pero no, su culpa lo llevó a quererse limpiar por sus propios medios. Él creyó que podía convencer a los sacerdotes devolviéndole las monedas a cambio de que devolvieran a Jesús. Él solo quería tapar el error. Él tenía culpa. Él no estaba siendo consciente en realidad de lo que estaba haciendo. Y la culpa lo llevó a la desesperación, a la profunda desesperación que nubló su juicio. Él había caminado con Jesús. Él había visto las proezas de Jesús. Él había visto milagros de Jesús delante de sus ojos. Sin embargo, la culpa lo nubló. ¿Y a dónde lo condujo? A la muerte. Judas se ahorcó. En otro libro dice que se aventó por una colina, no sé si se ahorcó y luego se cayó. Pero la muerte de Judas fue una muerte horrorosa, porque no fue una muerte en vergüenza. ¿Qué habría sido? Aquí quiero que pongas a volar tu imaginación. Te voy a pedir que seas creativo y te pongas a pensar en un momento qué habría sido de la historia de Judas si hubiera corrido a los pies de Cristo. ¿Qué habría pasado con Judas? Para empezar, tendría un lugar en la vida eterna. Porque el mismo Jesús que perdonó a Pedro haberlo negado 3 veces, en la peor etapa de Jesús. Jesús atravesaba los peores momentos de su vida en la tierra, cuando a Pedro se le ocurrió negar. Pero Pedro hizo algo diferente. Entonces, Judas habría tenido un destino diferente y seguramente no habría sido la muerte. ¿Por qué? Te voy a explicar qué pasó con Pedro para que entiendas lo que pudo pasar con Judas. Si Judas hubiera tenido arrepentimiento y hubiera corrido a los brazos de Cristo y no hubiera corrido al lado contrario, al mundo. Porque ¿saben qué le contestaron los sacerdotes a Judas? Prácticamente le dijeron: no es mi problema. Si tú te sientes triste, no es mi problema. Lo hecho está. La tragedia de Judas no fue solamente la traición. El punto no fue solamente la traición, sino fue que él pensó, tal vez, porque no lo dice la palabra, pero probablemente él pensó que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. Yo quiero que te lleves esto a tu casa el día de hoy. Tus errores, tus pecados nunca, jamás van a ser mayores que la misericordia de Dios. No importa cuánto te equivoques, no importa cuánto te alejes, no importa cuánto falles, nunca vas a poder hacer que Dios te deje de amar. No quiero invitarte a que te equivoques y digas: total, como sea, siempre me va a amar. No,
es mejor sentirte amado con la conciencia tranquila. Pero sí debes de saber que no hay nada que tú puedas hacer que te aleje del amor del Padre. Nada. Pero Judas tal vez lo pensó, y eso lo llevó a tomar la peor de todas las decisiones. ¿Y sabes qué? A veces entre nosotros existe ese sentimiento. El sentimiento de que Dios no nos puede perdonar. El sentimiento de que tal vez no puede porque no lo merecemos. Y es real en cierta parte. Nosotros no merecemos lo que tenemos, pero la gracia, que es el favor inmerecido, el amor de Dios es tan grande que es capaz de darnos aunque no merezcamos. Pero es mejor tratar de merecer. Nunca vamos a merecer el amor de Dios, porque Dios es santo y nosotros nos equivocamos, pecamos. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de merecerlo, es caminar en santidad, es darle la vuelta al pecado, es alejarnos del pecado, es caminar hacia Dios, es caminar hacia Jesús. ¿Y cómo caminamos hacia Jesús? Diciéndole no al pecado, conociendo de Jesús, escuchando su palabra, congregándonos para que nuestro círculo busque lo mismo que nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios sí puede perdonar tu pecado. Dios sí quiere perdonar tu pecado. Es más, los errores que hemos cometido, no solo quiere perdonarlos, ya los perdonó, los pagó. No solo los perdonó porque dijo, ya se me olvidó, están perdonados. Pagó a precio de sangre, porque esa era la ley. La ley establecía que la paga del pecado era muerte. Para que el pecado pueda ser pagado, alguien tiene que morir. ¿Y sabes qué hizo el verdadero amor? El amor verdadero se subió a la cruz para que tú y yo no tuviéramos que subir. Y cuando digo subió a la cruz, me refiero a que Él dio su vida. Él pagó con su propia vida el costo del pecado del mundo, dándonos acceso a todos los que por fe confiamos en Él al perdón. Ya fuimos perdonados. Solo necesitamos aceptar ese perdón. Y lo aceptamos cuando lo reconocemos como nuestro Señor. Lo aceptamos cuando nos arrepentimos y caminamos en santidad. Porque el arrepentimiento da fruto. Esa es una de las características que debes de tener en mente. Otro ejemplo fue Adán y Eva. ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Cuál fue la primera reacción del ser humano cuando se vieron descubiertos o cuando cometieron el error? ¿Recuerdan lo que dice el Génesis? ¿Cómo? ¿Sintieron culpa? Vergüenza, exactamente. Se escondieron. Se escondieron. ¿Producto de qué? De la culpa. ¿Producto de qué? De la vergüenza. Se escondieron. Y Dios preguntó, ¿dónde están? ¿Creen que preguntó porque no sabía? Preguntó, no porque ignorara la ubicación, sino porque Dios quería que Adán reconociera la condición espiritual que en ese momento tenía. La culpa siempre, siempre produce lo mismo. Nos escondemos, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, no agarramos la Biblia y nos apartamos de Dios, pensando que esa es la solución. Tomamos la misma decisión que Judas, no de entregarlo, literal, pero cuando nosotros escogemos el pecado por sobre Jesús, de cierta manera entregamos a Jesús. De cierta manera somos partícipes del daño que Él sufrió por nosotros. Entonces, cuando la culpa llega, como le pasó a Adán, corremos a escondernos de Dios. Y no debe ser así. Cuando has cometido un error, el lugar seguro, el primer lugar al que debes de correr, es a los brazos del Padre. Es a los brazos de Dios. Es con Él, en verdadero arrepentimiento, pidiendo su apoyo, su ayuda. Lo más triste es que evitamos hablar con Dios, porque la culpa nos hace sentir indignos. La culpa nos hace sentir que no merecemos de Dios y nos calla, nos detiene en nuestro ejercicio sano de hablar con Él. El verdadero arrepentimiento produce vida.
Ahí viene lo bueno, no todo fue malo. Hay una tristeza que solo lamenta consecuencias, que es la culpa. Pero existe otra tristeza. El autor de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, que había sido un verdadero canijo y después se convirtió en un hombre que merece todo el respeto en cuanto al evangelio, porque el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, los quería atrapar, encarcelar, lastimar. Incluso, si no mal recuerdo, Pablo presenció la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la fe, y ahí estaba. Pero Pablo, antes llamado Saulo, tuvo un encuentro con Jesús que lo transformó. Y no solo lo transformó, porque eso es algo maravilloso que hace Dios. Cuando nosotros venimos a Dios con el arrepentimiento verdadero y con la disposición, Dios no solo nos perdona, sino que nos restaura. Y muchas veces, si no es que todas, nos comisiona. Y esto es lo más hermoso del verdadero amor de Dios por nosotros. Nos comisiona. Porque el pecado, el error que produce la culpa, tal vez debería resultar en que Dios nos apartara. Hay alguna religión, que no voy a decir el nombre, que cuando uno de sus miembros comete un error lo expulsan, lo apartan. Pero ¿sabes qué hace Dios? Dios no nos aparta, Dios no nos excluye, Dios no nos abandona, Dios nos restaura. Porque cuando tú has puesto tu fe en Él, cuando tú abres tu corazón a Él y te arrepientes de manera genuina, Él te toma, Él te levanta, Él te restaura y Él te comisiona. Pablo predicó el evangelio a la mayor cantidad de naciones posibles, y lo hizo muchas veces desde una celda. Él llevó la palabra a los gentiles, es decir, a los que no eran el pueblo de Israel, pero lo llevó por continentes, por muchos lugares. Es decir, Dios no le dio una patadita por lo que había hecho. Dios lo comisionó a que predicara la palabra, a que llevara el evangelio por el mundo. Dios le dio una misión y Él la tomó. No solo no lo desechó, lo levantó, lo transformó y lo envió al mundo a predicar el evangelio. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, o en el idioma original, en el lenguaje original, en la lengua original, es metanoia, que significa cambio profundo de mente que produce un cambio de dirección. Acuérdate que lo que está escrito a veces en la Biblia no es literal de acuerdo a nuestro lenguaje actual. Lo que hacemos es ver qué significaba en el lenguaje original, en la cultura, en el contexto. Y lo que arrepentimiento dice es que es un cambio profundo de mente y un cambio de dirección. Y ese cambio de dirección, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde debe de apuntar cuando es un cambio verdadero? Hacia Dios, ¿verdad? Hacia Jesús. Si tu cambio apunta hacia otro lado, entonces no es un cambio verdadero, no es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no es solamente llorar, sentirse mal, no se trata solo de hacer promesas como de no lo voy a volver a hacer, es decidir volver a Dios. Si te apartaste, es decidir volver. No sientas vergüenza. Si algo te apartó de Dios, hoy es el día en el que tú vuelves a su presencia. Hoy es el día en que tú vuelves a sus brazos. Hoy es el día en que tú permites que Él de nuevo tome el control de tu vida. Y yo no sé tú, pero yo prefiero que Dios tome mis decisiones. Yo prefiero que Dios elija mis decisiones. Yo prefiero que Dios guíe mi vida y no yo, porque yo soy incapaz de hacerlo. Porque cuando yo guié mi vida, fracasé tantas veces como me fue posible. Cuando yo tenía el timón de mi barco, cometí la mayor cantidad de errores de toda mi vida. Y algo que es completamente horrible, me perdí la oportunidad de sentir el abrazo de amor del Padre, que es lo peor que puede pasar. Apartarte de Dios, alejarte del consuelo, alejarte del abrazo, de la seguridad,
y la certeza de que Dios está en control es el verdadero infierno. Abandonar el camino del pecado para caminar a Cristo, ese es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero produce frutos. ¿Ok? La característica principal del arrepentimiento verdadero es que hay un fruto. Yo creo, hay quien dice que no, pero yo creo que el arrepentimiento verdadero implica la no repetición del acto. También se puede entender que uno puede arrepentirse y vuelves a caer y estás en un proceso. Pero yo personalmente creo que el arrepentimiento verdadero, el que conduce hacia Dios, el que te lleva hacia la presencia de Jesús, es suficiente motivo para no volver a pecar. En ese sentido, yo me arrepiento de haber lastimado a mi familia con mis palabras. Cuando lo haga de manera verdadera, yo ya no debo de volverlos a lastimar. Yo ya debo de luchar. No quiere decir que si alguien está en un proceso en el que pues de pronto cae y se levanta, no quiere decir que lo desechemos o que lo señalemos de que no es un cambio verdadero. Puede que lo sea, pero realmente la tristeza, como dice el versículo, que es según Dios, la tristeza del arrepentimiento verdadero tiene que dar frutos. No quiero poner una tabla para medirlo, pero pues si 5 veces a la semana te drogabas, pues a lo mejor de pronto en tu proceso una vez al mes tal vez vas a recaer, pero vas a seguir luchando. Lo ideal es que no lo vuelvas a hacer. Pero el arrepentimiento verdadero produce frutos. Si hay alguien en tu entorno que lo estás viendo en un proceso, que está tratando de cambiar y ves que está dando frutos, ayúdalo. No lo deseches. Pedro es el ejemplo del dolor, del arrepentimiento que conduce a la restauración. Pedro negó 3 veces al Señor y le juró que nunca lo abandonaría. ¿Conocen a Pedro? Es el del famoso, antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. Y él dijo, no, Señor, ¿cómo crees? Jamás te voy a negar, jamás te voy a abandonar. Y no había terminado de cantar el gallo cuando ya lo había negado 3 veces. En el momento más difícil de Jesús, Jesús se dirigía hacia su propia muerte. Dice la palabra que cuando Jesús volvió la mirada hacia Pedro, Pedro salió y lloró amargamente. Pero la diferencia con el llanto de culpa es que las lágrimas de Pedro no fueron el final de su camino. Fueron el principio de una restauración verdaderamente gloriosa. Después de la resurrección de Jesús, Jesús no lo rechazó, porque cuando Pedro niega a Jesús, Jesús se encontraba en su camino hacia la cruz. Jesús muere y cuando Jesús resucita, Él no desecha a Pedro. Él no viene en su cuerpo glorioso, resucitado y diciendo, Pedro, tú me negaste. Vete, no te quiero ver. No, porque el amor del Padre restaura, el amor del Padre comisiona. ¿Qué pasó con Pedro después de la resurrección de Jesús? ¿Alguien sabe? Bueno, Jesús resucita y Jesús se presenta delante de sus discípulos y de otras personas y les da la famosa y conocida Gran Comisión. ¿Han oído hablar de la Gran Comisión? Cristo vuelve, resucita, se presenta en un cuerpo glorificado, sin duda de que Él es Dios, y los manda a sus discípulos y a otras personas, les dice, id por el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Gran Comisión es, levántense de donde están, vayan por el mundo, prediquen la palabra, el Evangelio, que significa las buenas noticias, que significa que hay perdón para nosotros, que hay una posibilidad de una vida eterna para todos aquellos que crean en Jesús. Ese es el Evangelio. Los manda por el mundo. Pedro negó a Cristo 3 veces.
y Pedro fue comisionado. Dice la palabra, o yo entiendo de la palabra, que Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo, estaba tan metido con Dios, tan en su papel de predicar el Evangelio, que por donde pasaba Pedro la gente sanaba. Ese es el nivel espiritual al que llegó Pedro después de haber cometido 3 veces el mismo error. ¿Han oído hablar de Pentecostés? Es una prédica de Pedro. Pedro predica y miles se transforman, miles se convierten a Cristo. Y lo más maravilloso de Pentecostés, ¿recuerdan qué es? Bueno, el mensaje seguramente de salvación, pero hay algo que lo hace especial. ¿Alguien recuerda? ¿Qué personas estaban ahí en ese lugar? ¿A quién les predicó Pedro? Eran personas que venían ¿de dónde? De muchos lugares. ¿Y hablaban qué? Muchos idiomas. Pero todos entendieron a Pedro. Eso es a lo que la gente llama el don de lenguas. Pedro había negado a Jesús. Pedro no merecía nada de parte de Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo perdonó. Jesús lo perdonó, lo levantó, lo restauró y lo envió a predicar la palabra. Y en ese proceso Pedro sanó miles de personas. No por sus poderes, ¿verdad? Pero él fue la herramienta que ¿quién? Dios usó para que personas fueran sanadas, para que personas fueran transformadas espiritualmente. Miles entregaron su vida a Cristo. Miles reconocieron a Jesús como el Mesías en Pentecostés. A partir de las palabras que expresó alguien que no merecía el perdón. A mi juicio humano, a mi juicio carnal, Pedro no merecía el perdón. ¿Cómo puede ser que niegues a tu maestro? ¿Cómo puede ser que niegues al hombre que tú viste sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar el alimento? Más de 20,000 personas comieron con solo unos cuantos panes y peces. La Biblia dice 5,000 hombres y mujeres. La Biblia no menciona a las mujeres y a los niños, solo habla de 5,000 adultos hombres. Pero hay teólogos que afirman que entre 15,000 y 20,000 personas comieron. Así que tú has oído hablar del milagro de la multiplicación de los panes y los peces y crees que eran 5,000, no eran 5,000, eran más. Pero un hombre que vio a Jesús hacer eso, un hombre que vio a Jesús caminar sobre el mar y que además lo llamó y le dijo ven, y Pedro caminó en el mar por una simple palabra de Jesús, ese mismo hombre estaría negándolo. Cuando alguien le preguntó, ¿tú eres seguidor de Jesús? No, yo ni lo conozco. Yo la verdad no lo hubiera vuelto a juntar. Bueno, el yo cristiano sí. El yo no cristiano pues no lo vuelves a juntar. Pero Jesús tiene un profundo amor por ti. Eso es lo que quiero que entiendas. No se trata de ti, se trata del amor de Dios para ti. No se trata de cuánto lo mereces, se trata de cuánto te ama. Tú no pones la medida del amor de Dios, Dios es su propia medida. ¿Y sabes qué? Es una medida extraordinaria, capaz de cubrir cualquier falla de nosotros, como lo hizo con Pedro. ¿Cuánto llevamos, ingeniera? De 44. De video, vamos a terminar. Quiero que nos llevemos la diferencia entre Judas y Pedro. Obviamente la diferencia número 1 fue que uno tuvo culpa y el otro se arrepintió. La otra diferencia es que uno caminó hacia Jesús. Porque imagínate Pedro cuando lo vio ya en un cuerpo glorificado, en un cuerpo de luz, ya cuando quedaba claro que estabas viendo a Dios o a Jesús, ¿no? Pedro, ¿qué hubiéramos hecho muchos de nosotros? Y te pelas, no me voy a reclamar que lo negué. Y si muchos se pudieron haber ido, como el joven rico cuando le dijeron que tenía que vender todo, mejor se fue. Ahora imagínate si ves al que negaste, a lo mejor tu parte humana te diría, te va a exhibir, te va a reclamar, te va a castigar. Pero Pedro no se fue, Pedro se quedó. Ambos lloraron, ambos fallaron,
Ambos pecaron gravemente, ambos sintieron dolor. Pero ¿por qué uno terminó restaurado y otro terminó muerto? Porque el problema nunca fue el tamaño del pecado. El problema fue hacia dónde corrieron cuando se equivocaron. Hacia dónde corrieron cuando tomaron la mala decisión. Hacia dónde corres tú cuando tomas la mala decisión. Hacia dónde vas cuando cometes un error. ¿Qué haces cuando eres consciente de que algo que hiciste estuvo mal? ¿Hacia dónde vas? Esa es la diferencia entre ser restaurado y morir. Cuando digo muerte por culpa, no necesariamente quiere decir que vayas a dejar de existir. Pero hay muchas maneras de estar muerto, aunque caminemos. Y ese es el lugar al que la culpa te lleva. Judas huyó de Cristo, pero Pedro volvió a Cristo. Hoy ocurre exactamente lo mismo cuando alguien falla. Tenemos dos caminos: alejarnos de Dios o correr hacia Dios. ¿Cuál vas a elegir tú a partir de hoy? ¿Hacia dónde vas a voltear a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy cuando te equivoques? Yo te invito desde el amor que sea ir siempre con Jesús. Jesús, perdóname porque le grité de cosas al que venía en el otro carro. Señor, perdóname porque tuve este sentimiento. No está mal a veces tener sentimientos de coraje. Está aquí en nuestra carne. Lo que está mal es que te quedes en ellos. No está mal que des un giro al volante cuando cometes el error y ese giro te conduzca a Jesús. Dice Juan, dice la primera de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesarlos no quiere decir que se los cuentes a todo el mundo. Confesarlos quiere decir que se los cuentes a Él desde el arrepentimiento, porque Él ya sabe lo que hicimos, pero Él quiere ver el arrepentimiento de tu corazón. Él es justo y fiel para perdonar. El texto no dice si somos perfectos nos va a perdonar. El texto dice si confesamos. Nuestro Dios sigue siendo especialista en restaurar vidas rotas. Restauró a David, restauró a Pedro, al hijo pródigo, y hoy está dispuesto a hacerlo contigo. Quiero que te pongas de pie un momento. Ya terminamos. Si hoy necesitas reconciliarte con Dios, si nunca has entregado tu vida a Cristo, ¿qué significa entregar tu vida a Cristo? Significa reconocer tu dependencia. Significa reconocer a Jesús como tu Salvador, como tu Señor. Arrepentirte de tus pecados y reconocer a Jesús. Eso significa reconocer. Eso significa que tú hagas un pacto con Él que te va a llevar a la vida eterna, al perdón de tus pecados, a la restauración y a la comisión. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento. Hoy es el momento en el que si te has apartado de Dios, vuelvas a Él. Vuelvas a sentir su abrazo, su amor. Vuelvas a sentir lo que Él tiene para ti. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Ciérralos, por favor, para que todos se sientan cómodos, para que todos se sientan confortables. El Señor te dice: tus pecados te son perdonados. El Señor te dice: yo estoy aquí para ti. El Dios creador, el Todopoderoso, está para ti. Yo te invito a que hoy, juntamente conmigo, hagas una oración, pero que la hagas desde el fondo de tu corazón y con el compromiso de honrarla todos los días de tu vida. Dile: Señor Jesús, hoy yo te abro mi corazón. Hoy reconozco que tú, Jesús, eres mi Señor, que tú, Jesús, eres mi Salvador. Creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Y hoy quiero tener una vida contigo. Hoy quiero que vivas en mi corazón. Hoy quiero que tú seas ese lugar
al que yo voy cuando necesite un consejo, un lugar al que yo vaya cuando necesite un abrazo, cuando necesite tu perdón. Hoy, Jesús, quiero pedirte que me permitas conocerte más y más, todos los días, en cada momento de mi vida, Señor, sentirte conmigo. Te doy gracias, Señor, por lo bueno que has sido. A partir de hoy dejo la culpa a un lado. Hoy la culpa ya no domina mi mente. Hoy la culpa ya no domina mis decisiones. Hoy eres tú, Señor, tú, Jesús, quien guía mi camino. Hoy no es la culpa la que me dice hacia dónde correr. Hoy corro a ti, Señor. Hoy corro a los brazos de mi Padre. Gracias, Señor.